pongo a grabar, ahí ya está. Y bueno, nos vemos en un ratito. Sí, apago el video, detener video, ahí está. Y, tengo que poner compartir pantalla. Compartir pantalla. Hola Ramiro, buen día. Buen día, chicas, ¿cómo andan? Todo ¿Qué muy bien, tal? todo bien. Acá Hola, chicos, ¿todo bien? por empezar. Ahí está. Genial. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la práctica 7, integrales de línea o curvilíneas, ¿sí? Entonces, integrales de líneas o curvilíneas. ¿Sí? Bien, práctica 7. Bien, bueno. Entonces, vamos a dejar los ejercicios 1 y 2 para que los hagan ustedes, ¿sí? Y vamos a empezar ya directamente, a ver, con el ejercicio 3A, ¿sí? Sí, o podemos hacer el 2, en realidad podemos hacer el 2. Vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Sí? Nos dice, sea G de 0 a 2pi en R2, tal que G de T es coseno de T seno de T, ¿sí? No, es decir, va a ser algo que da vueltas alrededor de una circunferencia. Bueno, nos avisa, el conjunto imagen de G es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen orientada a partir del punto 1, 0 en sentido antihorario. Eso nos lo avisa, nos dice, bueno, pero en realidad ya lo sabemos nosotros. Eso, la imagen es una circunferencia de radio 1 centrada en el 0, 0 y orientada a partir del 0, 1, del 1, 0, a partir del 1, 0 en sentido antihorario. ¿Por qué era esto? A ver, ¿qué sería gráficamente esto? Esto sería, nosotros tenemos que, vamos a hacerlo así, miren, tenemos que G de T es coseno de T, seno de T, ¿sí? Está parametrizado en función de T, ¿no? Entonces, fíjense que yo sé que coseno cuadrado de T, esta es la X y esta es la Y, ¿sí? Yo sé que coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T, yo sé que da siempre 1. Es decir, que lo que estamos viendo es que X cuadrado más Y cuadrado da 1. Entonces, ya sabemos que es una circunferencia o, llegado el caso, una porción de circunferencia, ¿sí? Bien, entonces tiene que ser algo que tenga que ver con una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Bien. Entonces, ya sabemos qué es eso, ¿no? Bien. En realidad no sabemos exactamente si es eso. Lo que tenemos que mirar acá es este tema, que digamos que el dominio es de 0 a 2pi. Entonces nosotros sabemos que si hacemos t de 0 a 2pi, coseno de t da una vuelta y seno de t da una vuelta. Entonces ahí sí, como dominio de la función es de 0 a 2pi, entonces es una vuelta completa de circunferencia. ¿Sí? Esto todo lo sabemos, mira, esto ya lo sabemos. ¿Y qué nos dice esto de que orientada a partir del 1, 0? ¿Qué significa eso? Fijémonos, G de 0 es coseno de 0, seno de 0. Y sabemos que esto es 1, 0. ¿Sí? Coseno de 0 es 1. Entonces estamos en este punto, ¿no?
Este es el 1, 0. ¿Bien? Entonces este es el punto inicial. Y el que viaja en sentido antihorario lo podemos pensar porque tenemos, digamos, lo podemos calcular mirando un poquito qué le va pasando. Por ejemplo, G en pi sobre 2, ¿sí? Va a ser coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, y sabemos coseno de pi sobre 2 es 0, y seno de pi sobre 2 es 1. Estamos, este es G de 0, y este es, por ejemplo, G de, de pi sobre 2. Y acá va a estar G de pi. Y acá va a estar G de 3 medios de pi. Y acá volvemos a G de 2pi y ahí se terminó, ¿sí? Bien, da toda una vuelta en sentido antihorario. Estaba viajando, eso lo saben, el concepto de sentido antihorario. Es decir, al revés, opuesto al sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Horario sería que va como las agujas del reloj y esto va al revés, ¿sí? Va viajando así. Bien, entonces todo eso que nos avisan, en realidad ya lo sabemos. Entonces ahora, bien, punto A. Suponiendo que la parametrización dada describe en función del tiempo el movimiento de un punto material que recorre la curva, demuestre que la velocidad del punto tiene módulo constante. Todo eso. Es decir, suponiendo que es una abejita que da toda la vuelta, bueno, la velocidad, fíjense que en cada punto va a ser tangente a la curva, ¿sí? Entonces, a ver, la velocidad no va a ser constante, porque en cada punto la velocidad es un vector. La velocidad es un vector que va a tener distintas direcciones. Pero el módulo del vector, ¿sí? El valor de ese vector, el módulo, que es la rapidez, esa sí va a ser constante. Entonces hacemos la cuenta. Sabemos que G' de t, ¿sí? Eso va a ser la velocidad, va a ser un vector. Entonces, ¿qué es G de t? Coseno y seno. Así que derivamos es menos. Y si derivo bien, mejor aún, ¿no? Menos seno de t y derivo seno coseno de t. ¿Sí? Fíjense que este vector depende de t cuánto vale, no es constante, pero lo que sí es constante es esto, la rapidez. Si yo hago el módulo, esto es, fíjense, la raíz cuadrada, si es un vector, ¿no? Entonces estoy buscando el módulo de ese vector. Es la raíz cuadrada de menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado, ¿sí? De este y de este, por eso pongo el menos. Pero bueno, haciendo la cuenta, esto es simplemente la raíz de 1, es decir, 1. ¿Sí? El módulo de ese vector es 1, ¿sí? Entonces la rapidez es constante. Bien. B. Reparametriza el movimiento del punto de manera que recorra la misma curva, es decir, la circunferencia, pero 4 veces más rápido, conservando la orientación. Dibuje los vectores velocidad y aceleración cuando el punto pasa por el 0, 1. Bien, queremos que vaya más rápido. Entonces lo único que tenemos que pensar es que 4 veces dice, 4 veces más rápido, es decir, lo que necesitamos es que G' de t, el módulo de G' de t ya no sea 1, sea 4, ¿sí? Para que sea más rápido, pero queremos que viaje alrededor de la circunferencia. Esto lo vamos a lograr de una manera muy sencilla, que es, simplemente vamos a definirlo, no como G, vamos a llamarlo G2, ¿no? Porque es otra G. La imagen va a ser la circunferencia, pero es otra. Vamos a llamarla G2, ¿no? Entonces queremos que su rapidez sea 4. Entonces, pero queremos que viaje por la circunferencia. Entonces tiene que ser algo del estilo, fíjense. Bueno, seno o coseno, ¿no? Coseno de algo de t, coma, seno de algo de t, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá tenemos que pensar qué ponemos acá. Vamos a ponerle un W, WT, y tenemos que pensar qué ponemos acá en W. ¿Sí?
Porque necesitamos que sí, el radio siga siendo 1 y esto siga viajando alrededor de la circunferencia, pero más rápido. Entonces W, si esta frecuencia angular sería, ¿sí? Tenemos que calcular cuánto es. Fíjense, va a ser algo con 2 o con 4. Ahora lo miramos, va a ser con 4 en realidad, pero bueno, no importa, ahora lo hacemos simplemente derivando esto. Nos queda, cuando derivamos esto, lo que nos queda, fíjense, es menos W seno de WT, ¿no? Estoy derivando coseno de WT. W es un número. Y acá nos queda W coseno de WT. Y entonces, si yo ahora quiero que es, digamos, que esto en módulo valga 4, entonces hacemos la cuenta. Esto es la raíz cuadrada de menos W seno de WT todo el cuadrado más W coseno de WT todo al cuadrado, la raíz cuadrada, y bueno, y haciendo la cuenta, esto nos queda que es la raíz de W cuadrado, ¿sí? Eso lo verifican, pero es esa cuenta, ¿no? Porque seno y coseno al cuadrado dan 1, entonces me queda esto. Entonces fíjense que esto queda el módulo de W. ¿Sí? Entonces W es 4, como yo le decía. En realidad es 4 o menos 4. Pero por el tema de la orientación vamos a elegir que W sea 4. Elijo esta por la orientación. Si pongo menos 4, es de vuelta la misma circunferencia, pero va a ir para el otro lado. Va a ser horario en vez de antihorario. Esta por... Bien. Entonces nos queda que lo que estamos buscando es que habíamos puesto coseno de 4t, seno de 4t. Y acá, ojo, que también hay que hacer un cambiecito con el dominio. G2 de t, como va más rápido, el dominio ya no es de 0 a 2pi. El dominio de G2, yo antes puse dominio de F, perdón, porque yo ya a esta altura me quedó esa idea de que había puesto dominio de F, que uno ya escribe tan rápido que acá va dominio de G, ¿no? Perdón. Y ahora me hizo ruido. Dominio de G, ya está. Bien. Dominio de G2, fíjense que antes iba de 0 a 2pi, pero ahora como va a velocidad más grande, ¿sí? 4 veces, entonces va a ser de 0 a pi sobre 2. Porque cuando multiplico por 4 pi sobre 2 ya hace la vuelta completa, hace 2pi, entonces tiene que ser este. En una función uno siempre tiene que aclarar, bueno, salvo que sea obvio, cuál es el dominio en estas curvas, digamos, cuál es el dominio en el que estoy trabajando. Bien. Entonces me dice, reparametrice, anda todo bien, dibuje los vectores velocidad y aceleración cuando el punto pasa por el 0,1. El 0,1, acá, ojo, el 0,1 está acá, ¿no? 0,1. Y entonces, acá hay que tener un poquito de cuidado. El 0,1 corresponde a qué t? Punto 0,1. T, ¿a qué t corresponderá? Ya no corresponde a pi sobre 2. Pi sobre 2 es cuando da la vuelta completa, lo que antes era 2pi. Acá fíjense que el 0,1 corresponde a que coseno de 4t, seno de 4t, t exactamente 0,1, ¿no? Si G2 en t me tiene que dar el 0,1, entonces necesito que coseno de 4t sea 0 y que el seno de 4t sea 1. Y bueno, entonces 4t es pi sobre 2 y 4t es eso, es la idea, ¿no? 4t es pi sobre 2. Lo que antes era pi sobre 2, ahora lo tengo que dividir por 4. Así que t es pi sobre 8. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora me dice que la velocidad y qué sé yo, y en la aceleración.
¿Se acuerdan, no? Entonces, ya lo habíamos hecho esto, G de t, G' en t, que va a ser la velocidad, me va a dar, y ya hicimos la cuenta genérica, ¿no? Es menos W seno WT, W coseno WT. Entonces va a ser menos 4 seno de 4t, 4 coseno de 4t, en pi sobre 8, nos piden ahí, es menos 4 por el seno de pi sobre 2, ¿no? Así. Y 4 por el coseno de pi sobre 2, ¿no? Coseno de pi sobre 2 es 0, así que esto es menos 4, 0. ¿Sí? Y ya hacemos la aceleración y las graficamos las dos. Y la aceleración es volver a derivar, ¿sí? Entonces vamos a hacer en t y después hacemos en pi sobre 8. Volvemos a derivar, nos queda menos, derivamos esta, nos queda menos 16 coseno 4t, y acá nos queda 16 menos 16 seno de 4t. ¿No? Está bien así. Bien. Y entonces en pi sobre 8, esto va a ser coseno de pi sobre 2 es 0, así que esto es 0, y esto es menos 16. Ahí está. ¿Bien? Entonces ahora sí las graficamos. Los vectores. Bueno, horrible mi circunferencia, como siempre, pero bueno, no importa. Estábamos en este punto, ¿no? Entonces, fíjense que la velocidad menos 4, 0, nos queda, estamos viajando así, menos 4, 0, queda así, tangente, ¿no? Justo es esto, menos 4, 0. Sí, más largo en realidad. Va, menos 4 en X, 0 en Y, esa, ¿sí? Es tangente a la curva ahí. Y tiene módulo rapidez 4, así que eso está bien. Y en la dirección correcta, ¿no? Estamos antihorarios. Y la aceleración 0 menos 16, fíjense que es normal que a la velocidad, que es lo que es esto, ¿no? En realidad es mucho más largo el vector. Si quiero hacer 0 menos 16, parada desde ahí, tendría que ser como un vector así, ¿no? 0 menos 16. 0 en X, menos 16 en Y. ¿Sí? Que ustedes saben que en el movimiento circular uniforme lo que tenemos es que la velocidad es tangente y la aceleración es radial, ¿sí? Es eso, ¿sí? Lo que está pasando. Bien, porque es eso, es un movimiento circular, es decir, alrededor de una circunferencia, y uniforme, la rapidez es siempre la misma. Bien, bueno, eso. Y el punto C nos dice, reparametriza el movimiento del punto de manera de recorrer la misma curva, pero 2 veces más lento e invirtiendo la orientación. ¿Cuál es su rapidez en este caso? Dibujé los vectores velocidad de aceleración cuando pasa por el punto 0,1. Bueno, todo eso lo hacemos rápido, porque ya no. G3 de t. Necesitamos 2 veces más lento y no 4 veces más rápido. Entonces había ya visto estos, ya nos damos cuenta, es coseno. No, no va a ser coseno. Bueno, ahora podemos poner t sobre 2, planteémoslo así, coseno de t sobre 2, seno de t sobre 2. ¿No? En vez de 4t para que haga más rápido, dividir por 2 para que sea más lento. Esto es 2 veces más lento. Eso está perfecto. Lo que está pasando es que esto tiene una orientación antihoraria, así, ¿no? G3. Y yo quiero orientación horaria. Y tengo varias formas de hacerlo. Depende de dónde quiera partir también. Una opción es simplemente poner coseno de menos t sobre 2. Esta es una opción. Y poner seno de menos t sobre 2. ¿Sí? Y entonces voy para el otro lado. Si en vez de dividir por 2, divido por menos 2. Fíjense que en realidad alguien me puede decir, bueno, pero yo ya sé que coseno de menos t sobre 2, es decir, coseno de menos t sobre 2 es lo mismo, el coseno es par. Entonces esto es coseno de t sobre 2, pero el seno de t sobre 2 es impar,
el seno es una función impar, entonces esto es menos seno de t sobre 2. Así que es otra forma de ponerlo, ¿no? Que G3 es entonces viajo al revés. ¿Sí? Bien. Y acá recuerden que tenemos que decir el dominio de G3. Como viaja más lento, entonces el dominio va a ser más largo, ¿no? Porque va a tardar más en viajar. Esto va a ser de 0, en vez de 2pi, 4pi. ¿Sí? Estamos dividiendo por 2. Bien. Y bueno, dibuje la rapidez, la velocidad queda para ustedes en el 0,1. Fíjense que si yo quiero el punto 0,1, ahora ojo, porque estoy viajando para el otro lado, ¿no? Estoy haciendo así. Va a corresponder el 0,1. Lo podemos pensar de varias maneras, pero fíjense que corresponde a 3 medios de pi. El 0,1 ahora va a corresponder a un ángulo de 3 medios de pi, porque estoy yendo para el otro lado, ¿no? Pero en realidad, como va más lento, lo tengo que multiplicar por 2. Esto corresponde a 3pi. ¿Sí? Fíjense, G3 en 3pi, esto va a corresponder a 3pi. Porque estoy yendo así. G3 en 3pi, corroboremos, es coseno de 3pi sobre 2 menos seno de 3pi sobre 2. Y entonces coseno de 3 medios de pi, eso era 0, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y seno de 3 medios de 3 pi sobre 2 es menos 1, pero tengo un menos más, es menos 1. Entonces justamente es el 0,1. A veces muchas cosas antes de hacer mucha cuenta hay que pensarlas geométricamente, ¿no? Es decir, bueno, si voy para el otro lado y tengo que hacer un ángulo de 3 medios de pi y voy muy lento, entonces veo cómo hago, ¿sí? Para no estar haciendo tanta cuenta. Y rapidez, bueno, la rapidez, ¿cuál es la rapidez? Ya sabemos que es 0,5, ¿no? Esto va a ser un medio, la rapidez, para la mitad de lento, y la aceleración hay que calcularle y hacer las cuentas. Queda para ustedes, ¿sí? Bien. La velocidad, ¿cómo nos va a quedar? Igualmente el vector nos va a quedar, lo que va a terminar quedando es el vector velocidad, así, para ese lado, pues estoy yendo al revés, orientado horario, no antihorario, y la aceleración radial va a quedar. Va a quedar así, más chica, ¿no? Qué sé yo. Bien, va a quedar más chica que 1 y la otra 1/2. ¿Sí? Bueno, eso. Bueno, entonces ahora sí empecemos con integrales de campos escalares. ¿Sí? Entonces vamos 2 integral de campos escalares a lo largo de curvas. Bien. Entonces vamos a hacer el 3A, que seguimos con la circunferencia. ¿Sí? El ejercicio 3A nos dice que calculemos ya la integral de línea, ¿sí? De una función, es decir, que calculemos esto, un campo escalar, en el siguiente caso, en el caso en el cual f de xy es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, y la curva C, esta curva que está acá, C, no es otra cosa que cumple con la siguiente ecuación cartesiana, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Ahí nos avisan que y además y es mayor o igual que 0, es una semicircunferencia, ¿sí? De radio 4 central en el origen. Entonces, esta curva es de radio 2, perdón, no de radio 4, tenemos 2, x cuadrado, y nos dice algo de la orientación. No nos dice nada. Vamos a así. Sí. Así es. ¿Sí? Es esta curva.
y lo que tenemos que calcular es la integral. Bien. Entonces, vamos a parametrizar la curva, y ya hicimos el ejercicio anterior, la reparametrizamos esto. Fíjense que lo vamos, como es radio 2, vamos a poner 2 coseno de t, 2 seno de t, ¿sí? Bien, y t ahora entre 0 y pi. T pertenece al 0 pi. Bueno, entonces hacemos el vector velocidad o el vector tangente a la curva, menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Y ahora tenemos que calcular, bueno, el módulo de g' de t. Fíjense que es 4, ¿sí? Ya hicimos esta cuenta, ¿sí? La rapidez. Entonces, g' de t, el módulo es, digamos, al cuadrado es 4, perdón, al cuadrado es 4, solito es 2, ¿sí? Bien. En la raíz de 2, de 4. Entonces tenemos, para hacer los cálculos tenemos que tener un arco de curva suave, ¿sí? Regular a trozos, ¿sí? O un arco de curva suave a trozos, en realidad. En este caso, tenemos un arco de curva, es suave, fíjense, porque, a ver, lo que tenemos es que G' es continua, ¿sí? Sería lo siguiente. En realidad vamos a ponerlo bien. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Lo que tenemos en este caso es lo siguiente. Tenemos, ¿se acuerdan que para tener una curva lo que tenemos que tener es un intervalo, es la imagen de una función continua de un intervalo a R2, R3 o R algo, ¿sí? Entonces acá tenemos un intervalo AB, ¿sí? Bien, en este caso el intervalo es de 0 a pi. Bien, entonces tenemos una función continua de 0 pi a R2. G continua. Eso es para tener la curva, ¿sí? O el arco de curva, ¿sí? G continua. Bien. Eso es para tener la curva. Suave es porque necesitamos que G' también sea continua. G' continua. ¿Sí? Y regular, ¿sí? Es decir, regular era que no se anulaba, que no se anulaba nunca el vector tangente, ¿sí? Para todo t en i. ¿Sí? Entonces tenemos eso, que G' es continua y no se anula nunca, ¿sí? Es suave y regular. ¿Sí? Bien, sería suave y regular. ¿Sí? Eso sería, en realidad sería todo, lo llamamos suave, pero es eso, que es continua la derivada y no se anula. ¿Sí? Entonces ya con esto podemos calcular la integral así como la conocemos, y necesitamos estas hipótesis, ¿sí? Bien, entonces, para calcularla, ¿qué hacíamos? Hacíamos f de la parametrización de g de t, ¿sí? Entonces hacemos f de g de t. Cf, que es la curva, de 2 coseno de t, 2 seno de t. Y f era una cuenta, ¿no? Esta es la x y esta es la y. En este caso, f de xy era 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces 1 sobre 2 coseno de t todo al cuadrado más 2 seno de t todo al cuadrado. ¿Sí? Y esto en este caso es muy sencillo, es un cuarto, ¿sí? Es 1 dividido 4. ¿Bien? Porque 2 coseno de t al cuadrado es 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado es 4, ¿no? Bien. Entonces esto está. Entonces la integral
a lo largo de la curva de f diferencial de... Sí, ay, se me borró el nombre. El diferencial de arco, ¿sí? Ahí está, se me había borrado el nombre. Miremos lo que vamos a tener. Tenemos que entre 0 y pi, ¿sí? Porque estamos trabajando entre 0 y pi de f de g de t por la norma de g' de t, ¿sí? Diferencial t, ¿sí? La norma creo que la usamos con doble barra acá. Vamos a ponerle todo doble barra, ¿no? Es lo que antes yo puse módulo. Es lo mismo, ¿no? En realidad en el ejercicio anterior, si quieren, le podemos poner a todo así, con módulo, ¿sí? Doble barra, si quieren a todo, ¿sí? Es lo mismo, es eso, el módulo del vector. Bien, entonces simplemente hacemos la cuenta. A ver, esto es la integral entre 0 y pi. De f de g nos dio 1/4, así que es de 1/4. G' de t nos dio 2. Sí, 2. Diferencial t. Así que esto hacemos la cuenta y qué sé yo, da entre 0 y pi de 1/2 diferencial t, así que esto es pi sobre 2. Bien. Bueno, eso. ¿Qué hubiera pasado si la orientación fuera diferente, digo? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Profe, Sí, ¿no haría lo mismo? sí. Sí, acá no, Por- igualmente no nos indican qué orientación usar, ¿no? Curva. Claro, no, yo preguntaba nada más. Claro, sí. Podemos hacerlo con otra orientación para ver qué pasa igualmente. Sí. Sí, acá igualmente no nos dicen una orientación en particular, yo elegí una, pero sí, daría lo mismo. ¿Sí? Porque si yo parametrizo, es decir, este vector es lo que absorbe la velocidad, digamos, de la parametrización, ¿sí? Y si yo viajo de 0 a pi, bueno, en realidad tendríamos que hacer la cuenta. Un segundo. Tendría que ir de 0 a pi. Esto daría 1/4. No, debería dar al revés. Espérenme un segundo, vamos a hacerlo al revés. Con otra parametrización. No, igualmente no me pedían, no me decían ninguna parametrización. Pero... claro, depende de la orientación, pero no depende de la digamos, de la... Esto absorbe la velocidad, digamos. Vamos a hacerlo con otra... Supónganse que vamos a hacerlo de vuelta, pero con otra parametrización, Vamos a hacer que vaya más rápido esto. Vamos a hacer, la función es la misma, ¿sí? La función es 1 dividido x² más y². Y la curva es la misma. Es, en realidad, x² más y² igual a 4, media circunferencia, ¿no? Porque y mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero ahora vamos a hacer otra forma. Vamos a partir de acá, vamos a ir en sentido horario, desde el -2 hasta el 2, y vamos a ir más rápido, vamos a ir al doble de velocidad. Entonces lo que vamos a plantear es que la G que voy a plantear, G2 vamos a llamarla, va a ser, si queremos partir del -2, 0, podemos usar, antes habíamos usado coseno y seno. Vamos a usar 2.
Déjenme pensar, quiero partir del... Dos. Podríamos ir... A ver, déjenme pensar un segundo. Si yo pongo seno de 0, no puedo poner porque quiero partir del -2, 0. Podría poner -2 ya directamente, ¿no? -2 coseno, ahí está, -2 coseno de 3t voy a poner, o de 4t para ir 4 veces más rápido, si quieren. 4t, voy 4 veces más rápido. Y ahora el seno siempre es positivo, así que voy a ponerle 2 seno de 2 seno de 4t. ¿Sí? Entonces, fíjense que así estamos bien orientados, porque esto tiene orientación horaria y voy y velocidad 4 veces mayor, o rapidez en realidad sería el término. Cuatro veces mayor que en G. Cambié la rapidez, ¿sí? Y cambié la orientación. Bien. Bueno. Entonces ahora volvamos a hacer todas las cuentas, pero con esta rapidez distinta y esta orientación distinta. Fíjense que tenemos que hacer las mismas cuentas que antes. Derivar. Eso nos queda. Tenemos ese 4 ahí dando vueltas, entonces nos va a quedar. En vez de coseno, la derivada de coseno es menos seno, así que me queda 2, 8, seno de 4t. Fíjense que el signo se fue porque estaba un signo -2 y coseno me queda menos seno. Y acá sí es 8 coseno de 4t. ¿Sí? Bien. La norma, es decir, la rapidez. La norma de G' es, en este caso, antes era, nos había quedado que era, bueno, hacemos la cuenta, es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? Entonces 64 más 64 son 144, esto es 12. ¿Eso está bien? ¿Estoy diciendo bien las cosas? No, estoy haciendo cualquier cosa. 128, la raíz de 128, que es 32, ¿no? No tenía ningún sentido un 12. ¿Sí? Antes nos había dado que la rapidez era 2. Y ahora nos está dando la rapidez 32. Profe, igual ¿Estamos la bien? raíz de 128. Estoy haciendo bien las cuentas porque ya a esta altura colapsé. ¿Sí? No, es ¿Cuánto es la raíz de entre 11 y 12 128? debería ser. ¿Cuánto es? 16, ¿no? Ya colapsé. 68 al cuadrado es 64. 64 más 64 es 128. Y la raíz de 128 es 8 raíz de 2. Sí, claro, no es entera. Es 2 raíz de 8. Perdón, sí. Pero no tiene ningún sentido eso. Estoy haciendo alguna cuenta mal, no sé cuál. No, 8 raíz de 2, al revés justo. Sí, 8 raíz de 2, ya. Pero estoy haciendo alguna cuenta mal para que te... esperen, banquen un segundo. 8 raíz de 2. Uh-huh. No, pero está bien, es esto, ¿sí? Sí, está bien. Sí, yo pensé que tenía que estar entero, pero no, está bien, es 8 raíz de 2. Bien, y entonces ahora hacemos f de xy. Porque se va a cancelar ahora, está bien, f de xy. F de g tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo mismo que antes, pero para esta nueva orientación. F de g, 2 de t, es f de g era menos 2 coseno de 4t y 2 seno de 4t. Y esto nos da 1 sobre
4 de vuelta, ¿no? 4, sí, un cuarto, da lo mismo. Entonces, ahora, para esta nueva curva, digamos, la curva geométricamente es la misma, pero al orientarla vamos a poner C2, acá, ¿sí? De F diferencial de arco, o de longitud de curva, eso, sí, diferencial de arco, yo ya hoy, bien. Esto va a ser, ojo acá, es lo mismo que antes, F en G2 de T, por el módulo de G2 de T, de G'2 de T, por el diferencial de T, pero ¿qué va acá y acá? Ojo, ¿ahora qué va? Va de 0 a pi, ¿se acuerdan que antes habíamos hecho de 0 a pi? Hay ruido de fondo, no sé quién es. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Que yo no me doy cuenta. Bueno, ¿va de 0 a pi o no va de 0 a pi? Antes era de 0 a pi, y ahora ¿de cuánto es? ¿Cuánto es el dominio de G2 acá? Si queremos hacer media curva, pero de 0 a... No es pi dividido 4, ¿no? Porque antes era pi a velocidad 1, a rapidez 1 si quieren. Y ahora la rapidez se elevó a 4, entonces tengo que dividir por 4. Entonces si antes era pi, ahora es pi sobre 4. ¿Sí? Bien. Entonces nos queda la integral entre 0 y pi sobre 4 de 1/4, f sigue siendo lo mismo, acá las flechitas, pero ahora nos quedó 8 raíz de 2, la velocidad diferencial t. Esto es lo que no me gusta para nada. Esperen un segundo, ¿estoy haciendo bien las cuentas? Me bancan un segundo, mire todas las cuentas. Bueno, esto nos varía. Porque antes nos había dado pi sobre 2, ¿no? Y ahora nos tiene que dar la integral entre 0 y pi sobre 4 de 8 dividido 4 son 2, raíz de 2, diferencial t. Así que nos da pi sobre 2 por raíz de 2. Y esto es lo que no me gusta lo más mínimo. A ver. ¿Dónde nos equivocamos en la cuenta? Esperen un segundo. Esto es, a ver, déjenme mirar un segundito. Esto estaba bien, porque era radio 2, así que está perfecto. Esto está bien. Y la velocidad 4 veces más grande. La rapidez siquiera. Y entonces nos queda que al derivar, sale el 4, entonces nos queda 8. Y 8 está bien acá. Y 8 al cuadrado es 64. Por 8 por raíz de 2, esto está bien. Bueno, nos quedó así, pero no entiendo. Es la misma. Bueno, quedó así. Esto es lo que me... Bueno, ahora lo verifico, ¿sí?
Después lo verifico un segundo. Vamos a hacer el 4. Sigamos con uno y ahora verifico que, porque me está sorprendiendo. Es un cuarto. No, pero está bien así, está bien, sí. Vamos a hacer entonces el 5, ¿sí? Vamos a hacer el 5, creo que es el que tenía para hacer. O el 6, el 6. Bueno, vamos a hacer el 6, que es el que sigue, que tenía para hacer. Hay la masa y ahora miro esto un segundito nuevamente. 6. Entonces, el ejercicio 6. Halle la masa de un alambre en forma de B en R2. Es decir, donde la forma es, cuya forma es la curva I igual módulo de X, ¿sí? Entre menos 1, 1 y 1, 1, ¿sí? Si su densidad en cada punto, es decir, donde la densidad, ¿sí? En cada punto del alambre, ¿sí? Es proporcional al valor absoluto del producto de las coordenadas del punto. El producto de las coordenadas del punto. Bien, eso, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Halle la masa de un alambre en forma de B, es decir, gráficamente sería, la forma es la del I igual módulo de X. Entonces, es este segmento y este segmento, ¿no? Así. Y acá va desde menos 1, 1, este punto, llega al 0, 0 y después al 1, 1. Ahí está. Bien. Y igual módulo de X sería el gráfico con X entre menos 1 y 1. ¿Sí? Bien. Y la densidad acá nos dice que es proporcionar, es decir, es K por el valor absoluto del producto de las coordenadas del punto. Es decir, K por el valor absoluto de X por Y. ¿Sí? Es eso. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, dado que tenemos este alambre en forma de B, vamos a parametrizar primero un segmento y después el otro segmento. Tenemos dos segmentos ahí, ¿no? Entonces, parametrizamos los dos segmentos. Es medio fácil de ver que la masa del primer segmento va a ser igual a la masa del segundo segmento. Los dos segmentos, vamos a llamarlos S1 y S2. No sé con cuál había empezado yo, TT y T menos T. Vamos a llamar S1 a este segmento y S2 a este. ¿Sí? Ahí está. Entonces los vamos a parametrizar y en realidad por simetría podríamos hacer la cuenta solo para un segmento y multiplicar por 2 para que nos dé la masa. Bien. Sigma 1 de T
Entonces, vamos a parametrizar el primer segmento, S1. La parametrización que vamos a elegir es, bueno, ahí en el S1, voy a borrar y voy a hacer como. En S1, fíjense que tenemos Y igual X, ¿no? Porque Y es positivo y X está, digamos, perdón, porque X es positivo, entonces es Y igual X. Entonces, la parametrización que vamos a elegir es, si la Y es lo mismo que la X, es la parametrización TT, o XX si quieren, ¿sí? TT. Ese es ese segmento, ¿sí? S1. Bien. Con T, y acá siempre tenemos que decir entre qué y va. T empieza en 0 y termina en 1, ¿sí? Bien. Entonces, hacemos todos los cálculos para S1. La derivada de sigma 1 de T, ¿sí? Es 1, 1. Entonces, la norma de T es raíz de 2. ¿Sí? Entonces la norma es raíz de 2, así que entonces acá nos va a quedar que ya hacemos la integral, ¿no? La integral de la densidad, fíjense que en este caso va a ser, o mejor dicho, hacemos la densidad primero. La densidad en sigma 1 de T va a ser la densidad en TT, ¿no? Porque sigma 1 es TT. Entonces, y fíjense que sabemos que es K por el módulo del producto de las coordenadas, T por T, en este caso. Así que esto es K por el módulo de T cuadrado, que es T cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Bien? Entonces, la integral para el segmento 1 va a ser, T va de 0 a 1, entonces vamos a poner sobre el segmento 1, sobre el segmento 1 de la densidad y el diferencial de arco, nos va a quedar que es la integral entre 0 y 1, porque T va entre 0 y 1, de la densidad en sigma 1 de T en la parametrización, por la norma de la parametrización diferencial T. Y esto es entre 0 y 1 de K por T cuadrado por raíz de 2 diferencial T. Así que integrando esto, T cuadrado nos queda T cubo sobre 3, nos queda K por raíz de 2 sobre 3, ¿no? Nos queda eso. Porque T cubo va entre 0 y 1, me va a quedar 1. Bien, esta es la masa 1. Ahora tenemos que volver a repetir todas las cuentas para el otro segmento y que las cuentas son distintas, pero nos va a quedar la misma masa, ¿sí? Va a quedar todo que S2, tenemos que sigma 2 de T, ahora no va a ser, como tenemos que Y es menos X, porque X es negativo, entonces tenemos que, podemos ponerla T menos T. ¿Sí? Ese, ¿sí? Y T acá, ojo, que va entre menos 1 y 0. Vamos al dibujito de vuelta. Partimos de este punto en donde la X es menos 1, T es menos 1 y terminamos acá. ¿Sí? Bien, entonces nos queda, volvemos a, derivamos, sigma 2, esto va como todo con flechita. Esto nos queda 1 menos 1, ¿sí? Y la norma nos queda de vuelta raíz de 2. Y la densidad sobre la parametrización es la densidad en T menos T. Y fíjense que esto es K por el módulo de T por menos T
el producto de las coordenadas, y esto es k por el módulo de menos t cuadrado, que es k por t cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora la masa 2 nos va a quedar, que es la integral entre menos 1 y 0, porque estamos yendo así, de la densidad de un sigma 2, k por t cuadrado, por raíz de 2, sí, diferencial t. Y esto nos queda k por, el t cuadrado queda, bueno, el raíz de 2 queda, el k queda, k raíz de 2, y cuando hacemos t cuadrado me queda t al cubo dividido 3, y cuando hacemos Barrow me queda dividido 3, ¿sí? Sí, quedó eso. Hagan después si quieren las cuentas, pero queda eso. Entonces fíjense que la masa total es la masa 1 más la masa 2, que son iguales, es 2k, bueno, 2 raíz de 2k dividido 3. ¿Sí? Bien. Chicos, sigo pensando ¿qué hice mal antes? Es que no da 8, perdón. Soy tonta yo. Pero nadie me dice que está mal. Esto, volvamos a hacer esta cuenta. Ya está, me quedé pensando, perdonen, pero esto es 8 al cuadrado seno cuadrado de 4t. Más 8 al cuadrado coseno cuadrado de 4t. Y esto no es 8 cuadrado más 8 cuadrado, es simplemente 8 al cuadrado. Es la raíz de 8 al cuadrado, que es 8. Bien, ahí está, es solo eso, porque seno al cuadrado más coseno al cuadrado es lo que da 1, no es que cada uno da 1. Entonces, claro, acá está bien porque no aparecía ningún raíz de 2, solo aparece 8, ¿no? Ya está, ahí está, lo borramos. Ya iba a colapsar mentalmente si esto no daba lo mismo. Ahí estamos. Y esto es 0 sobre pi sobre 2, pi sobre 4, de 2, ¿no? De t. Y esto es 2 veces pi sobre 4, que es pi sobre 2, que es lo mismo que antes, ¿sí? Ahí está, listo, ya está. Claro, yo decía 8 cuadrado más 8 cuadrado, pero no es 8 cuadrado, es 8 cuadrado por el seno al cuadrado más 8 cuadrado por el coseno al cuadrado. Entonces, eso es solo 8 cuadrado. Y la raíz es 8. ¿Sí? Bien, ahí está. Listo. No me iba a quedar toda la noche soñando en esto, si no salía. Bien, bueno. Entonces, esto está bien. La masa total es esa, ¿sí? Bueno, vamos al otro ejercicio, al 8. Halla el centro de masa. Halla el centro de masa y la densidad media de un alambre en forma de hélice de ecuación. Entonces tenemos la ecuación de la hélice, que en este caso es coseno de t, seno de t, t. Ya saben lo que es una hélice, ¿no? Digamos, sería un rulito, un resorte, un frisón. Es eso, ¿sí? Fíjense que entre coseno y seno, la x, acá tenemos x, y z. X cuadrado más y cuadrado da 1, es decir, va a lo largo de una circunferencia, pero mientras tanto z va avanzando, es t, ¿sí? Es como una si yo tuviera un cilindro de radio 1, bueno, la hélice es una curva que está en el cilindro, sobre la superficie cilíndrica, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces nos dice que tenemos esta hélice y que calculemos el centro de masa y la densidad media. Acá nos avisan que este rulo da solo una vueltita, ¿no? Un paso, 0,2 pi. Es decir, que en realidad va a ser parte de algún lugar y da solo la vuelta esta, ¿sí? Llega al mismo lugar, es solo una vueltita de resorte. Y nos dice que la densidad general, o la de es en X y Z, es
sigue esta fórmula, K por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Proporcional a la distancia cuadrado del origen sería. ¿Sí? K es una constante, nos dice positiva, K constante y positiva porque la densidad es positiva. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Acá van a quedar números muy feos. Digamos, las integrales de por sí también hay que sacarlas de la tabla, creo. Ahora las miramos, ya las había hecho yo. Pero bueno. Lo que tenemos que hacer es el centro, plantearlo, ¿no? Nos piden el centro de masa y la densidad media. Entonces, el centro de masa, acuérdense que se salen estas rayitas acá, tenemos que calcular la integral de línea, ¿sí? De la densidad por X, ¿sí? Esto, sobre la masa, que sería esta. Y lo mismo con el centro de, digamos, el centro de masa sería una X media, una Y media, y en este caso estamos en R3, una Z media, eso. Donde la X media se calcula así, la Y media se calcula Y por la densidad, ¿sí? Sobre la masa. Esta es la Y media. Y la Z media se calcula, sería Z por la densidad sobre la masa. ¿Sí? Las de abajo son las masas, ¿sí? Que coinciden, ¿sí? Z media. Entonces tenemos que hacer esta cuenta, que en realidad son 4 integrales, ¿no? ¿Sí? La de los momentos estáticos más la de la masa. Entonces empecemos con la masa, es decir, tenemos que parametrizar, bueno, ya está parametrizado, entonces tenemos que calcular, entonces ya tenemos la parametrización, que era coseno de t, seno de t, t. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con la parametrización? Calcular el vector velocidad, o el vector tangente, o, ¿sí? O derivar. Esto me queda menos seno de t, coseno de t, 1. ¿Sí? Sacarle norma a esto. El módulo sería la rapidez, lo que estamos calculando. Y esto fíjense que es la raíz de menos seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, menos seno de t todo al cuadrado, más coseno de t todo al cuadrado, más 1. Esto es raíz de 2, porque esto ya es 1, ¿sí? Entonces esto es raíz de 2. Bien. Y tenemos que calcular ahora esas 4 integrales, son 4 integrales. Entonces, en realidad después 5, porque vamos a querer la densidad media todavía. Pero bueno, por ahora hagamos el centro de masa. Entonces, la masa, empecemos por la masa, el integral de la densidad, ¿sí? Diferencial de arco, de longitud, sobre la hélice, la curva. Bien, y esto en este caso va a ser, no hicimos todavía la densidad, acá la vamos a hacer. La densidad sobre la curva sería la densidad en la parametrización, es K por la X al cuadrado, en este caso la X es coseno de t. Coseno cuadrado de t, más seno cuadrado de t, más z al cuadrado es t cuadrado, si no es 1, t cuadrado. Entonces esto queda K por 1 más t cuadrado. ¿Sí? Y mucho no podemos hacer con esto. Entonces esta integral va a ser la integral entre
0 y 2pi, porque acá t viaja entre 0 y 2pi, se da un solo vuelta de resorte, ¿sí? De toda esa cuenta de k por 1 más t cuadrado, esta es la densidad, por raíz de 2, ¿no? Que es la rapidez diferencial, perdón, no fui, diferencial t. Y hay que integrar esto. Bueno, k sale afuera, raíz de 2 sale afuera y 1 más t cuadrado es una cuadrática. ¿Sí? Esto es fácil de integrar, ¿no? Acá no tengo ningún problema. Esto me quedó ya para que lo tengamos. K por raíz de 2 de 2pi más 2pi al cubo sobre 3, ¿no? Porque t cuadrado es t cubo sobre 3 cuando lo integramos. Entonces ahí queda, cuando hacemos en 0 nos da 0 y cuando hacemos en 2pi nos queda 2pi al cubo dividido 3. Sí, queda esto, ¿bien? Esa es la masa. Y ahora vamos a tener que dividir por eso. Bien. Y ahora tenemos que ver los momentos, entonces. Esas tres integrales son lo que son, digamos. Si las podemos hacer, las hacemos y si no, no. ¿Sí? Si no, lo dejamos planteado. Esta, digamos, primero tendríamos que calcular X por la densidad diferencial de arco sobre C. Esto es la integral entre 0 y 2pi, porque t va entre 0 y 2pi, de X. X en este caso es coseno de t, ¿no? Por la densidad que es K 1 más t cuadrado, ¿no? Este es X, coseno de t, y esa es la densidad, por, nunca me olvido, la velocidad, o la rapidez, y la norma de la velocidad, que habíamos visto que era raíz de 2, diferencial t. ¿Sí? Esta es la norma t. ¿Sí? Bien. Y hay que integrar esto, coseno, y esto no es tan fácil, qué sé yo, de tabla o de algún lugar se saca. K por raíz de 2 por coseno de t sabemos integrarlo, eso es una pavada. T cuadrado coseno de t, eso lo hacíamos por partes. También podemos hacerlo, no sacarlo de tabla, sino hacerlo a mano. Esto sería coseno de t, o en realidad hacer todo por partes, ya de una. Esto sale usando partes. Sale por partes. A ver, ¿en qué sentido sale por partes? Coseno lo integro y 1 más t cuadrado lo derivo, me queda algo y de vuelta tengo que hacer partes. Para volver a derivar, bueno, 1 más t cuadrado lo derivo da 2t, lo tengo que volver a derivar. ¿Sí? Hay 2 veces, sale por partes, usando partes 2 veces. ¿Sí? Y si no, lo sacan de una tabla. Esto a mí me dio, creo que lo hice, o no sé si lo dejan planteado, lo hice, a ver. No, no lo hice, lo dejé planteado únicamente. A ver, si quieren lo hacemos. No, los había dejado planteados, no los había hecho. Si tienen una tabla a mano sería como mucho más cómodo. ¿Alguien podría buscar la integral, cálculo auxiliar, la integral, si no lo hago, digamos, la integral indefinida de coseno de t cuadrado? Si quieren pueden usar, si tienen esta, mejor. Y si no, esta. Si alguien lo tiene, lo hacemos, y si no, lo dejamos planteado. No es una integral que sale por partes, sabemos cómo hacerla. O si no, lo hago. Si quieren que la haga, la hago. ¿Alguien tiene una tabla de integrales? ¿Profe? Sí, decime. Yo tengo la de abajo. Esta. ¿Cuánto da? X cuadrado por coseno de X da 2X sobre A cuadrado
por coseno de AX, Claro, acá sería A, sería 1. Bien. claro, más, entre paréntesis, X cuadrado sobre A, T cuadrado sobre A, ¿sí? menos 2 sobre A cubo 2. sobre A cubo, Sí, A es 1, así que claro, cierro paréntesis, seno AX. de T. Sería esto, bien. Bien, entonces, a ver que no la borre. Espérame un segundito, vamos a copiarla acá, vamos a borrar esta. Vamos a hacer el cálculo auxiliar. Hacemos una nada más, ¿sí? No hacemos la de I porque la de I es lo mismo y la de Z en realidad es bastante fácil, es bastante más fácil porque Z es simplemente T. Vamos a poner cálculo auxiliar y la voy a copiar acá. T cuadrado coseno de T, diferencial T, nos dio 2T coseno de T más T cuadrado menos 2 por seno de T. Bueno, más constante sería. Bien. Se supone que da esto, esa es la de T cuadrado por coseno de T, y además fíjense que nosotros tenemos, digamos, tenemos dos, ¿no? Coseno de T y coseno de T por T cuadrado. La de coseno de T, la integral de coseno de T, esa la sabemos, es seno de T. Si quieren más constante. ¿No? Entonces, la integral de 1 más T cuadrado coseno de T entre 0 y 2pi, después lo multiplicamos por K raíz de 2. 0 y 2pi va a ser, diferencial T, ¿no? Va a ser 2T coseno de T entre 0 y 2pi. ¿Sí? Más T cuadrado menos 2 seno de T entre 0 y 2pi. Y acá tenemos seno de T, ¿no? Porque está el coseno de T, seno de T entre 0 y 2pi. Bien, y hacemos la cuenta acá. La primera, en 2pi, coseno de 2pi, la primera nos queda, a ver, coseno de 2pi es 1, por 2pi por 2, esto nos queda 8pi, ¿no? 2 por 2pi, no, ya, de 4pi, ¿no? 2 por 2pi, 4pi. Y en 0 da 0, 4pi. Más la de t cuadrado nos quedará. En 2pi, seno de 2pi es 0 y seno de 0 es 0, así que eso ya da 0. Y seno de 2pi, bueno, nos queda 4pi, ¿no? Como única cosa. Porque seno de 2pi es 0 y seno de 0 también es 0, así que pareciera que da 4pi únicamente. Si no, después lo revisan, lo meten directamente en Wolfram Alpha y lo revisan. Revisar. Sí, podríamos buscarlo ahora en el Chrome, en Google, a ver si... Bueno, después la revisamos. Después le ponen en Wolfram Alpha o en la que tengan y revisan que dé 4pi. Pero parecía que da 4pi. ¿Sí? Sí, porque seno y todo lo que tiene seno entre 0 y 2pi. Ah, no. No, sí, está bien. Está perfecto. Seno de 2pi da 0, seno de 0 da 0. Así que está. Bien, es eso, 4pi. Bien. Entonces, tenemos que la integral que estábamos buscando entre 0 y 2pi de k raíz de 2 coseno de t por 1 más t cuadrado, diferencial t, esta resulta ser k raíz de 2 por 4pi. Ahí está, ¿bien? Entonces el x medio va a ser k raíz de 2, 4pi, dividido la masa. Y la masa la tenemos de antes, es toda esta cosa. Dividido la masa. Fíjense, las K se tienen que cancelar porque X es una medida de longitud. ¿Sí? Entonces, sobre
K y copio la masa. Esto es, que no me K raíz de 2 y 2pi. A ver, K raíz de 2. Y acá tenemos 2pi más 2pi al cubo sobre 3. Y qué sé yo, bueno, no es una flecha, es una media, es algo promedio sería. K con K se cancela, raíz de 2 se cancela y hay un pi que lo podemos cancelar. Entonces lo que nos queda es 4 dividido, cancelamos un pi, entonces 2. Bueno, el 4 también podríamos cancelar un 2 también, un 2pi. Nos queda 2 dividido, cancelamos 2pi, 1 más un 2pi que lo cancelamos, entonces nos queda 2pi al cuadrado sobre 3. Quedó así. Y eso se supone que es esto, digamos, ¿sí? Revisarlo. Revisar que las integrales estén bien hechas, nada más que eso, ¿sí? El I medio queda para ustedes, I medio queda para ustedes. Y el Z medio ese es fácil, ¿no? Porque acá no aparece, el Z medio lo hago si quieren. La integral de entre 0 y 2pi de t, ¿no? Por k de 1 más t cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué t? Porque t, la hélice tenía coseno en x, seno en y y t en z. Por eso estoy poniendo t. Porque hay que multiplicar por z. Y después venía el raíz de 2 diferencial t, todo dividido la masa que ya hicimos la cuenta. ¿Sí? Bien. Y esta es fácil de hacer. El z medio, entonces la integral entre 0 y 2pi. Tenemos k raíz de 2 por t más t cubo, ¿no? Diferencial t. Y esto es k raíz de 2. T sería t cuadrado sobre 2 más t cuarta sobre 4. Todo esto entre 0 y 2pi. Y esto es k raíz de 2. Bueno, en 0 dan 0. Nos queda 2pi cuadrado dividido 2 más 2pi a la cuarta dividido 4. ¿Sí? Y entonces el z medio, este salió enseguida, es k raíz de 2 por 2pi al cuadrado dividido 2 más 2pi a la cuarta dividido 4 sobre la masa. Y la masa ya la teníamos, ¿no? Era k raíz de 2 por 2pi más 2pi al cubo dividido 3. Bueno, k se cancela, raíz de 2 se cancela y todavía podemos cancelar algo con 2pi. Me parece que es lo único que podemos cancelar. Z medio es, si cancelo 2pi nos quedará 2pi sobre 2 más 2pi al cubo sobre 4 dividido, estoy cancelando un 2pi en el numerador y en el denominador. 1 más 2pi al cuadrado sobre 3. Queda esto, ¿sí? Llegado el caso, revisan que las cuentas estén bien, pero es eso. Bien. Bueno. Y falta todavía, porque nos pedían una cosa más, que es la densidad media. ¿Sí? El I medio les queda a ustedes, y la densidad media, fíjense que es la masa que ya la tenemos sobre la longitud. Esa es la densidad media. La masa ya la tenemos. Es este K raíz de 2. Ahora ya me la acuerdo. 2pi más 2pi al cubo sobre 3. Y la longitud es, digamos, esa es la densidad media. Masa sobre longitud, ¿sí? La longitud, ¿cómo la calculamos? La calculamos como la integral. ¿Cómo se calcula? Es la integral de 1 sobre la curva diferencial de longitud
arco, ¿sí? Es esta. Con S va. Nosotros la ponemos con S. Y esto es la integral, en este caso en 0,2pi, simplemente de raíz de 2 diferencial t, ¿sí? Solamente del diferencial del arco. Bien, y esto es raíz de 2 por 2pi, ¿no? Raíz de 2 por 2pi. Así que la densidad media es k raíz de 2, 2pi más 2pi cubo sobre 3, dividido raíz de 2, 2pi. El raíz de 2 se cancela y el 2pi también lo podemos cancelar. Y fíjense que la densidad sí depende de k, ¿sí? Porque justamente si la densidad depende de k, la densidad media también tiene que depender de esa k. Entonces esto es 1 más 2pi cuadrado sobre 3. Esa es la densidad media. ¿Bien? Bueno. Entonces, hagamos, si quieren, un último ejercicio. Creo que era el 11. Que es cortito, pero un poco como hay que pensarlo. ¿Sí? Y ya ahí terminamos con integrales de campos escalares y empiezan las integrales de campos vectoriales, la circulación. ¿Sí? Ejercicio 11. Nos dice, suponga que la curva C parametrizada por un lambda, es decir, que va de a b, incluido, de un intervalo incluido en R2, tenemos una parametrización que no nos la van a dar, de clase C1, ¿sí? Para que sea suave. En la curva de nivel 3 es, ¿sí? La curva de nivel 3 de una F. Es C3, es la curva de nivel 3 de F. ¿Sí? Bien. Este es C1 y lambda, ¿sí? Donde F va de un abierto, bueno, en algo de R2 en R, ¿sí? Y su longitud, la longitud de la curva es 4. L es 4. ¿Sí? Calcule esta integral. La integral de línea, ¿sí? ¿Cuál es el valor medio de F sobre la curva? Bien. Entonces tenemos que calcular esto. Y fíjense que casi que no tenemos información sobre nada. Tenemos una curva, que no sabemos cuál es, que sabemos que es el conjunto de nivel 3 o la curva de nivel 3 de una función. La función no la conocemos y nos piden que calculemos y sabemos la longitud. La longitud es 4. Entonces fíjense, yo creo que había hecho un gráfico de esto. Déjenme pensar. Digamos, la idea sería, en R2, fíjense que F tiene dominio en R2, va de R2 a R, es decir, que si yo lo grafico, lo tengo que graficar en R3. Pero la curva está en R2, la imagen de la parametrización que tenemos está en R2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una curva de longitud 4, podría ser cerrado o abierto, eso no lo sé, ¿sí? De longitud 4, L es 4, donde la función vale 3. Al ser la curva de nivel o el conjunto de nivel de la función, el conjunto de nivel 3, es que la función vale 3 en toda la curva. ¿Sí? Entonces, solo con eso ya sale. ¿Sí? Nosotros sabemos, por una parte, sabemos que la longitud es 4, L es 4, que es igual al integral de 1 diferencial S, ¿sí? Diferencial de arco, ¿sí? Esto es igual, fíjense que si yo empiezo, yo puse una B, claro, porque este es A y este es B, en realidad no, en realidad eso no es A y B, perdón. Sí.
Ah, está bien, es abierta en principio, va de A, de... Bueno, no lo sabemos en realidad. Si esto es lambda de A, y entonces la curva viaja acá hasta lambda de B, ¿sí? Vamos a poner así los C. Sabemos que esta es la integral entre A y B, ¿sí? De la norma de lambda prima de T diferencial T. Sabemos que así calculamos la longitud. Dada una parametrización, la derivamos, le sacamos el módulo, la norma, e integramos la norma diferencial T entre A y B, entre los extremos. Sabemos que así la calculamos, y que esta integral nos tiene que dar 4. ¿Sí? Por otra parte, sabemos que para calcular esta integral, lo que tenemos que hacer, si tenemos una parametrización, es integrar entre A y B f en lambda de t en la curva sobre la parametrización por la velocidad de la curva, sería la rapidez de la curva, es decir, lambda derivado, la norma de lambda derivado, ¿sí? Diferencial t, sabemos todo esto. Pero acá, fíjense, f no lo conocemos, lambda no lo conocemos, a y b no lo conocemos, pero en realidad esta cuenta sí sabemos exactamente cuánto vale. ¿Cuánto vale? ¿Qué les parece? F en lambda. ¿Cuánto vale? A ver. ¿Qué es lambda? Nos dicen algo, una relación entre f y lambda. Que es que lambda es la curva, o digamos, o la curva parametrizada por lambda, es la curva de nivel 3 de f. ¿Qué significaba eso? Que fuera una curva de nivel 3, o un conjunto de nivel 3. Que vale 3 la función. Que vale 3 en lambda, claro. Es decir, gráficamente, a ver si yo puedo hacer un gráfico en R3, ¿sí? Gráficamente, a ver si que me imagino un gráfico. Supónganse que tengo una F así. No sé, es que soy muy feo. Haciendo gráficos me quedan horribles, esperen. Una montaña quiero graficar, es eso lo que quiero graficar, digamos, una montañita. Digamos. Supónganse, vamos a graficarla en azul. Supónganse que grafico una montaña o cualquier cosa, ¿sí? Una superficie en R3. ¿Sí? Entonces, este es el gráfico de F. Gráfico de F. Sí, el gráfico de F, y F va de R2 en R. Entonces el gráfico está en R3. Bien. La curva de nivel o el conjunto de nivel 3 de F, ¿qué es? Yo me paro en Z igual 3, y este es 3, y corto con el plano Z igual 3, y me queda una curva de altura 3, me queda una curvita acá, ¿sí? Me queda algo. Ahora, esto está en R3, ¿no? Pero yo lo que quiero es, digamos, yo sé que F, digamos, lambda de T es la proyección, sería que, a ver, si yo proyecto esa curva sobre el plano R2, eso es lambda de T, esa es la curva C, ¿no? Si yo esta cosa, esta curvita de acá, la proyecto en R2, ¿sí? Me queda esto. Y eso es lo que es el lambda de T, ¿sí? Lo que me va dando, ¿sí? Entonces lo que termina pasando es eso, que F en lambda de T, tiene que dar 3, da 3 siempre, ¿sí? Para cualquier T, para todo T, perteneciente al intervalo en el cual estoy trabajando, que es el intervalo AB, ¿sí? Porque es eso, entonces esto da 3. Entonces, fíjense que esta integral sale el 3 afuera, 3, la integral entre AB de la norma de lambda prima de t, diferencial t, y nosotros sabemos que esta integral es 4, que es la longitud. Entonces esto es
12. Y ya está, me pedían calcular esa integral. Bueno, la respuesta es que esa integral es 12. Y además me pedían otra cosa más, que me decían cuál es el valor medio de f sobre la curva. El valor medio de algo, valor medio de f, el valor medio de f sobre la curva se escribe así, es integrar f sobre la curva, ¿sí? Y dividir por la longitud, por la integral de la curva de S, es decir, la longitud. Esto es 12, la integral la acabamos de ver que era 12, y la longitud la acabamos de ver que es 4. Entonces nos dio 3. El valor medio de F es 3, ¿sí? Sobre la curva. Bien, y eso es. Profe, yo tengo una duda. Sí, dale, decime. Más arriba, cuando puso L igual a 4 igual a la integral, Sí. ahí, Sí, arriba, eso. Hay un 1 ahí, a lo de DS. No sé de sí. dónde salió. el 1. La longitud la definimos. Siempre es integrar algo. ¿Sí? Integrar F, integrar X por densidad, integrar densidad. En la longitud integramos el número 1, es decir, integramos de S. ¿Sí? La longitud lo hice también antes, fíjate vos, que en este de la densidad media, ¿te acordás que hice la longitud? Puse este 1. La definición es que la longitud es integrar la función constantemente igual a 1. Es decir, es lo mismo que no integrarla, integrar de S, ¿sí? ¿Se entiende Claro. eso? Sí, sí, sí. También la podés escribir así, sino que es simplemente la longitud de la integral de ds, ¿no? El diferencial de arco, justamente pues estás integrando pedacitos de arco, ¿sí? Y uno hace como, dice, pone el 1 para decir, bueno, la función que estoy integrando es la función constantemente igual a 1. Pero así es como lo definimos, ¿sí? Es eso en realidad la longitud. Es integrar los arquitos, ¿sí? Los diferenciales de arco, ¿sí? Y bueno, si querés pones el 1 y si no querés no lo pones. Es decir, a veces uno lo pone como para recordar que eso es lo que está integrando el 1, a diferencia de en otros lugares que integra la densidad o integra una función en particular, ¿sí? Eso. O un momento. ¿Listo? Bien, acá, bueno, terminamos. No sé, al menos que tengan alguna pregunta o algún ejercicio que quieran que yo haga. Estoy mirando. Me parece que les queda para ustedes para hacer más, ¿no? ¿Sí? Estoy mirando el 10, alguno. Pero a mí me gusta ya tenerlos hechos por el tema de las integrales y todo. Sí, el 10 parece medio largo. Bueno, si no cortamos acá, ¿sí? Pues ya lo siguiente es circulación, ¿sí? ¿Vos, estás, Cristina, ahí? Sí, estoy acá. ¿Termino acá o querés que les haga Dale. algo en particular? No, está perfecto. Sí, termina. Yo ahora pongo